México, Reino Unido y Australia. Esto es bastante curioso. Es que eso es muy curioso. Pero es que luego tampoco te explica, Claro, no explica. los otros meses. Sí. Y tampoco te da unos motivos de por qué. Sí. ¿Por qué en algunos países ha disminuido y en otros no? Claro, ahí está. ¿Por qué? Y luego también que es curioso porque aquí nos habla de que disminuyen los casos, pero luego si hablamos de lo que he mencionado yo antes de trastorno depresivo y ansiedad, esos habían aumentado. Ya. Pero Eso es que raro. luego también el Sí. estudio este dice que de África no hay datos. Ahí está. Entonces, Y ¿cómo haces el global? ¿Qué ahí pasa? está. ¿Que África no existe? ¿O ahí qué? está. Que nos dice que es global, pero si África no aparece, pues ya no es tan global. Claro. Y luego, por otra parte, dice que los datos mostraban un aumento en Viena, no Austria, sino Viena, la capital, de un 5% a un 31% de casos de suicidio. Y eso es muchísimo. Y también otro aumento en Japón y Puerto Rico. Sí. Pero sí, bastante. Luego también dice que gracias, y según los datos de China y Japón, durante julio a octubre del año 2020, la mayoría de los casos de suicidio se dieron en niños y adolescentes menores de 20 años. ¿Ves? Niños y niñas. Lo que hemos comentado antes, que se mencionó muchas veces lo de ser menores de edad. Sí, sí, sí. Y eso, claro, al fin y al cabo es un grupo muy vulnerable. Pues sí. Y luego, ya otra cosa, el estudio de la OMS ya ha finalizado, Sí. los datos. Sí. Pero, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado tras el COVID y el confinamiento es que tengo ahora la manía de desinfectarme las manos todo el rato. A Cualquier mucha cosa gente que se le queda esa toque, manía. Sí, sí. desinfectar. Sí. Y eso, por una parte, mientras no sea así compulsivo y no te agobie y no te permita realizar tu día a día de forma Claro, sí, sí. pues óptima, no es así un problema, pero Sí. es algo positivo en lo que se refiere a, jolín, estás Claro, teniendo unos higiene, hábitos claro, de sí. higiene, Sí. pero mientras no sea Claro, sí. perjudicial para ti. Yo sí que conozco a una persona que durante el COVID tuvo la manía de llegaba a casa, lavarse las manos. Hacía cualquier cosa, se lavaba las manos. Yo. Y esa manía la sigue teniendo ahora, entonces es como a raíz de una pandemia tan grande hemos cogido ciertos hábitos que antes no teníamos. Y eso también es positivo, Pues sí. porque oye, el hábito de lavarse las manos igual antes no lo teníamos y ahora gracias a esto pues lo tenemos. Vamos, que no todo es malo. Ahí está, Algo no bueno todo es tiene. malo. Algo bueno hemos podido sacar. Luego, algo que sí, mucha gente ha estado de acuerdo es el sentimiento de estar encerrada y como Sí. que nos hemos quedado estancadas en el tiempo. Nos hemos quedado, sí, sí. Como que, por ejemplo, yo ahora no voy a clase, pero antes cuando iba a clase siempre ponía 2020 Sí. en la fecha y tenía que cambiarlo. Es como que estos 4 años, aunque hayan sido, por ejemplo, los 4 años en los que más cosas he vivido Sí, sí. o más desarrollo personal he tenido, es como que no han pasado, es como que seguimos en el 2020. Sí, a mí eso también me pasa un poco. Sobre todo en el 2021. Yo el 2021 lo recuerdo como... No estoy en el 2021, es un 2020, pero había más meses después de diciembre. Pero no, ahora ya no me pasa tanto, pero sí hubo una época donde nos sentía como que seguía ahí atrapada, ¿sabes? Lo que hemos dicho, atrapadas en el tiempo. Pues sí. Eso era muy raro. Bastante. Era Sí. como... Pero era como un 2020... Yo al menos lo veía como un 2020 sin el confinamiento. Sí, 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 tal cual. Sí. Es que, si te lo paras a pensar, al menos en mi caso, fue cuando yo estaba en cuarto de la ESO, Sí. como a mediados, y es una época en que empiezas a hacer cosas. Claro. Es como que todo ese desarrollo que yo tendría que haber tenido se paró en seco. Sí. A ver, a mí es que me pilló en segundo de la ESO. Entonces, claro, yo era más niña y no hacía tanto. Claro. Pero sí que es verdad que hablando de eso, de que había un paro en el desarrollo, eso sí que noté que en el verano del COVID, claro, la gente ya no estaba encerrada en sus casas. Entonces, ¿qué hizo? Salir. Pues a mí me pasó lo contrario. Yo no sé exactamente por qué, pero yo como que estaba encerrada. O sea, ya no es porque dijeron que por favor que tuviéramos un poco de precaución a la hora de salir, pero sí que el haber estado encerrada 3 meses me hizo como no saber salir de ese encierro, ¿sabes? Luego también, yo en verano sí que salí. En plan de normal,
no soy una persona que salga mucho, pero ese Ujú. verano salí, no es que saliese mucho, pero salí más de la cuenta. Sí, sí. Pero es que luego, al menos yo pasé de cuarto de la ESO a primero de bachiller. Sí. Entonces, como mi instituto tenía tantos estudiantes y se tenían que hacer las clases más pequeñas, no tenía suficientes aulas. Ahí Entonces, por está, ejemplo, sí. primero de bachiller y creo que cuarto de la ESO iban día sí, día no. Sí. Entonces tú estuviste yo, por ejemplo, estuve el primer trimestre acostumbrándome al hecho de ir día sí, día no, y de repente en el segundo trimestre lo cambiaron. Ah, sí. Claro, Anda. vuelves de Navidad, ahora vas todos los días. Y esos grupos que se han dividido, que han pasado ya lo que es el tiempo de conocerse, de presentarse y Claro, tal, tienen sí. que juntarse así como si nada. Claro. Y luego yo recuerdo dar las clases en el gimnasio. Entonces yo recuerdo que estaba dividido por un panel y una parte era primero de bachiller y la otra tercero de la ESO. Sí. Y recuerdo que coincidía con mi prima, Anda, mira. ¿sí? Y encima fue la época de la Filomena. No. Entonces no se podía dar clase. Claro, normal. Incluso una vez en castellano, como empezaron las tormentas, nos hicieron salir del castillo y nos llevaron al hall, a la recepción. Oye, mira. Curioso. Pues yo iba día sí, día no, pero a mí no me, ¿sabes? No fui todo el curso día sí, día no. Y la verdad es que, a ver, por una parte lo agradecí porque al ser grupitos más pequeños se me hizo un poco más fácil eso de llegar a tener alguna relación social con mis compañeros, pero sí que me hubiera gustado estar con la otra parte porque luego se notó muchísimo el cambio de tercero de estar separados en dos grupos a pasar a cuarto y estar todos en uno. Ahí se notó bastante el cambio. Pero vamos, que al final lo llevas bien. Y luego, hablando de todo un poco, algo bueno que sí que ha tenido la pandemia es Sí. en cuanto a la visibilidad de la salud mental. Sí. Porque yo Ahí recuerdo está. que de pequeña iba a un psicólogo y me sentía bastante avergonzada porque se tenía el estigma de que solo iban al psicólogo los, entre comillas, locos. Los locos, sí. Eso yo creo que todos lo hemos oído alguna Sí. vez en nuestra vida. Y ahora es como que hay, a raíz de la pandemia, hay como que hay más visibilidad, incluso muchas influencers y mucha gente que tiene repercusión Sí, a sí. nivel de gente, Sí. que es capaz de llegar a gente, lo dice, no me sale ahora la palabra. Sí, como lo promociona, Exacto. dice, vamos a Lo promover recomienda. esto. Sí. Sí, sí. Que luego también hay que tener cuidado, porque vale, nosotros no somos expertas, pero tenemos el trabajo de si vamos a hablar de esto, que es un tema así serio, Claro, informarnos informarnos un poquito. bien, citar bien, y al fin y al cabo el nuestro va a ser sobre todo de opinión. Pero sí es verdad que hay mucho contenido que a lo mejor no lo dan o no se da de la forma correcta o no lo dan Sí. los profesionales correctos. Sí, sí. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Y ya que has sacado un poco el tema de los influencers, ¿tú durante la pandemia tuviste redes sociales? Yo no. ¿No? No. No, Nada. es que yo en las redes sociales no nos llevamos bien. Nuestras redes sociales las lleva Zaira. La llevo yo. Así que si nos escribís, ya Hablas sabéis. con Zaira. Habláis conmigo. Yo me meteré de vez en cuando. Bueno, pues yo, la verdad es que durante el confinamiento sí que tuve redes sociales y yo recuerdo que TikTok, la aplicación TikTok, es hoy en día TikTok gracias al COVID, porque hubo ahí como una escalada en usuarios, en gente que empezó a descargar la aplicación, en gente que igual antes veía 3 vídeos al día, ahora veía 3 horas de vídeos. Y sí, yo recuerdo mi pandemia como muy de TikTok, ¿eh? Porque ¿Sí? ahí la gente, sí, yo no veía casi las noticias, bueno, por mi madre, la verdad, porque ella sí que estaba un poco ahí más metida. Pero yo todo lo que decía el gobierno o tal, o algún ministerio de salud, lo veía en el TikTok. A mí sí que me gustaba informarme. Ahora ya no, si pasase, ahora ya no me informaría, pero en esa época sí que me gustaría. Yo no, yo intentaba como no pensar tanto, ¿sabes? Yo es que no tenía redes sociales. Yo recuerdo leer mucho, ver muchas series y pelis. Hombre, ver series, madre mía. Salirme al balcón a dibujar. Sí, En esos momentos no tocaba la guitarra, anda, mira. ¿no? Y poco más, tampoco hacía mucho más. Pero es curioso porque la excusa esta de no haces esto porque no tienes tiempo, no es verdad. No es verdad. Tuvimos un montón de Pero tiempo y no muchísimo. hicimos nada. Sí. Pero bueno, Ahí, por ejemplo,
yo muchas veces me pongo la excusa de, ay, es que no hago deporte porque no tengo tiempo. Tuve No. 3 meses literalmente donde no hacíamos nada y no me puse a hacer nada. Es que ahí está con que, chicos, aprovechar las oportunidades. Pues Cuando sí. tengáis un ratito, hacer cosas. Y ahora, jefa, te voy a mutear, Me vas a te mutear. voy a callar. Y vamos a poner una cancioncita, ¿verdad? Del Pocin. Vale, La de Lola. muy bien. Vale, ya está, me callo.